Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la semana 3. Nuestro tema del día de hoy es la gestión financiera internacional. La gestión financiera internacional, o lo que nos vamos a enfocar en este capítulo, es acerca de la forma en que las empresas que incursionan en el comercio internacional o dentro del ámbito de las finanzas internacionales eh, se organizan o, visto de otra manera, cómo nosotros las podemos identificar, ¿verdad? ¿Qué hacen las empresas a nivel internacional en el ámbito de la administración financiera, en el ámbito eh, de la cuestión de mercadotecnia o de inversión, ¿verdad? Vamos a ver principalmente dos, que son las empresas multinacionales y lo que corresponde a las franquicias, que son conceptos muy conocidos en nuestro México en virtud a esa apertura comercial que hemos tenido desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Anteriormente a eso, pues era difícil identificar empresas multinacionales, hablábamos de empresas transnacionales, pero difícilmente había franquicias. Y en este tiempo ya las franquicias son muy comunes, sobre todo en el giro de lo que son los perecederos o lo que son bienes de consumo, los alimentos sobre todo, son franquicias, ¿verdad? Pero hay empresas multinacionales, como en el caso de Walmart o Kia, este, todas aquellas empresas cuyo capital es de otro país que no es el nuestro y que vienen y se establecen aquí. No trataremos en este tema cuáles son las cuestiones legales o bien sus planeaciones financieras que los conducen a elegir uno u otro país. Simplemente vamos a hacer una descripción de lo que son las empresas multinacionales y tocaré un poco al final lo que son las franquicias y eso ya les dejaré que ustedes pues vayan leyendo un poco más. De hecho, estas sesiones recuerden que no son suficientes para que se vea todo el tema de la semana, únicamente los conceptos más generales. No quiero decir los más importantes porque puede haber que algunos resulten más importantes que lo que yo veo aquí, pero sí de una manera general para que ustedes este, pues entren con un poco más de conocimiento acerca de lo que van a encontrar en el capítulo 3. Bueno, comenzaremos hablando acerca del objetivo de la gestión financiera. El objetivo principal de la gestión financiera internacional, porque no estamos hablando de finanzas empresariales domésticas, sino estamos hablando en términos de finanzas internacionales. El objetivo principal de la gestión financiera internacional es el mismo, maximizar la riqueza de los accionistas de la empresa multinacional mediante el desarrollo de las mejores políticas financieras y la consecuente toma de decisiones. En otras palabras, el gerente financiero, el que va a llevar a cabo la gestión financiera, pues cumple con el mismo objetivo de las empresas no multinacionales, que es el de maximizar, ¿sí?, la riqueza de los accionistas. Y que también lo va a hacer a través del logro de las mejores políticas de financiamiento o de planeación financiera y que van a ser elegidas de tal manera que permitan lograr ese objetivo, es decir, la mejor toma de decisiones. Que la gestión financiera no quede al margen de las oportunidades
y conexiones asociadas a la globalización y a la internacionalización, así como desarrollar una propuesta financiera con contenidos éticos más sólidos e integrados en la cultura de la organización, que pueden constituir una oportunidad para impregnar de nuevos principios la vida de la organización. No vamos a considerar única y exclusivamente lo que corresponde a la empresa en el lugar de origen, sino aprovechar esas oportunidades y conexiones que permite la globalización y la internacionalización de la empresa, de tal manera que también crezca en otros ámbitos, ¿no? No nada más cuestiones financieras o de riqueza monetaria. Las empresas en la globalización se pueden encontrar de diferentes niveles o categorías. Aquí nosotros encontramos tres, ¿verdad? Una empresa internacional, que es aquella que involucra actividades solamente de exportación o importación. Un ejemplo, pues es una que produce ropa, ¿verdad? En nuestro país. La empresa que produce ropa de marca eh, Mariscal, tal vez. Mariscal, pues, es una empresa internacional si exporta sus productos o bien si importa insumos para la fabricación de sus bienes, ¿verdad? Puede ser una empresa únicamente internacional. Otro caso, el, una empresa acerera, ¿verdad? Que se dedica a exportar, a producir varilla, vende varilla en nuestro país, pero también exporta varilla. Y esa es una empresa internacional. Hay muchas empresas internacionales, claro que sí, puesto que nuestro país ha crecido mucho en el ámbito del comercio exterior y muchas de las empresas que son MIPIMES, pues se dedican a exportar o importar bienes y servicios, ¿verdad? Empresas internacionales de comunicaciones, líneas de transporte, ya sea terrestre o aéreo. Esas serían empresas internacionales. La multinacional, que es en el que nosotros enfocamos más nuestro análisis el día de hoy, son aquellas empresas, ¿verdad?, que trasladan a otro país una parte de sus operaciones. Por ejemplo, pueden tener su base en Estados Unidos y pueden que trasladen a otro país el departamento de investigación, de diseño, de publicidad y en el mayor de los casos de producción. Si bien muchas empresas no trasladan todas las actividades o todas las operaciones de la empresa matriz, sí es muy importante decirlo, generalmente trasladan la producción. Ejemplo, pues Coca-Cola, ¿verdad? Nokia, Apple, Motorola, Colgate, Ford, Nike, etcétera. Son empresas multinacionales. Quiere decir que es la gran mayoría de las empresas, ¿sí?, que se establecen en México o bien que se establecen en otras partes, en casi todo el mundo y que son de un país de origen, ¿sí? Ya sean japonesas, chinas, alemanas, españolas, francesas, italianas, coreanas, canadienses, etcétera, ¿verdad? Y podemos pensar que también hay empresas mexicanas multinacionales. Está el caso de Cemex, que tuvo una incursión en el mercado español, en el mercado chileno. Bimbo, que también ha tenido ese tipo de intervenciones multinacionales. Y pues la que es un éxito o un caso de éxito, que es Oxxo, ¿verdad? Que existen Oxxo en otros países, pues Oxxo es una empresa multinacional. La empresa transnacional
si sus actividades multinacionales forman una red tan compleja que resulta difícil determinar el país de origen y diferenciar entre la matriz y sus sucursales. Este tipo de empresas definitivamente pues son eh, raras, ¿verdad? La gran mayoría de las empresas se, se ubican bien en su país de origen. Si ustedes piensan en una empresa que se estableció en México, saben casi de inmediato en qué país está su matriz, ¿verdad? Si decimos Coca-Cola, pues Estados Unidos. Decimos Kia, pues está en Corea, ¿no? Eh, así Samsung, pues creo es también coreana. Sony, pues es japonesa, etcétera. Bueno, ¿qué características tienen las empresas multinacionales? Podemos decir que se extienden en varias partes del mundo, abriendo sus puertas a usuarios de todo el mundo. Poseen plantas en varios países y cuentan con gran cantidad de productos. Aquí me faltó una G. Una gran cantidad de productos. Poseen plantas en varios países y cuentan con una gran cantidad de productos. Y no son productoras de un solo artículo, ¿no? Ahí están las empresas como Colgate o Procter Gamble, que la misma Apple pues tienen infinidad de productos, ¿verdad? Bueno, desarrollan la implementación de nuevas tecnologías, de organización industrial, mercadotecnia y publicidad. Una gran ventaja que tienen estas empresas multinacionales es que son líderes en el mundo, ¿verdad? En cuanto a estos aspectos se refiere. La tecnología es un factor determinante en las empresas multinacionales. Y tecnología no hablamos única y exclusivamente de lo que tiene que ver con los sistemas de información. Sabemos que los procesos de producción también implican desarrollo de nuevas técnicas, ¿verdad? La producción de alimentos o de bienes de consumo en las empresas que vienen del extranjero, pues vienen y aplican o bien implementan esas técnicas de producción y son adoptadas por los países receptores. ¿Qué más decir de mercadotecnia y publicidad? Que son grandes compañías que invierten millones de dólares al año en esos dos rubros. Otra característica es que tienen un departamento muy importante de investigación y desarrollo al cual le dedican fuertes inversiones, que los hace y los marca que marca la diferencia con el resto de las empresas en el mundo, ¿verdad? El conocimiento profundo de las estructuras y funcionamiento de los países a donde llegan. No vienen las empresas del exterior a ciegas. Tal vez no tienen un conocimiento tan profundo como dice aquí el autor, ¿verdad? Pero lo escribí tal como lo plantea él, tanto de las estructuras, pero si hablamos y pensamos en esto, fíjense nada más en la situación actual. ¿Cómo estarán los grandes inversionistas, los grandes capitales, si ellos tienen un conocimiento profundo de las estructuras? Y hablamos de las estructuras no nada más económicas, sino también políticas y sociales, y también del funcionamiento del país a donde llegan. Los grandes inversionistas no mandan sus recursos, sus empresas, a países donde hay riesgo, y ese es un factor muy importante. El riesgo puede ir aumentando y mermando, ¿sí?, la inversión extranjera, que es un factor de desarrollo muy importante. Otra de las características es que una de sus formas habituales de crecimiento es mediante los procesos de fusiones y adquisiciones, ¿sí? Aquí en la ciudad, en la zona metropolitana, pues hubo una adquisición en años pasados
de una empresa ícono del estado de Nuevo León, que dejó de ser eh, totalmente mexicana y pasó a ser de los Países Bajos, ¿no? Parece que ya es totalmente de aquel país. Me estoy refiriendo a cervecería, ¿sí? La adquisición por parte de Heineken de la empresa es una forma habitual de crecimiento de las empresas multinacionales. Otro es el caso de Hojalata y Lámina, ILSA, y que se transformó en Ternium, ¿verdad? También adquisición de capital argentino. No siempre sus productos son terminados en la misma planta. Los transportan a otra planta en otro país para ser finalizados y a otro para ser comercializados. Hay empresas que están en México que son armadoras, ¿verdad? De automóviles. Quiere decir que las partes vienen de algún otro país. El motor o los tableros o los instrumentos eléctricos o las computadoras que traen los automóviles pueden ser fabricados y transportados a México, y aquí ya nada más es para ensamblarlos, ¿verdad? Algunos casos. Otros, pues sí, se producen y se fabrican 100% con insumos mexicanos, pero eso ya es característico de el tipo de empresa al que se refiera. Eh, y por último, pues podemos decir que operan y controlan las unidades de producción en más de un país, combinando así la centralización de la propiedad con una dispersión geográfica internacional. La dispersión geográfica internacional favorece el efecto dominó o el efecto contagio de lo que nos hablan en términos de finanzas internacionales, es decir, la crisis en una región, por ejemplo, en Sudamérica, el, el, en Brasil o en Argentina, pues puede mitigarse si se sufrió una crisis ahí, porque pues tenían inversiones algunas empresas en otros países, como en México o Colombia, o en alguna parte de Europa, ¿no? Entonces, al operar en diferentes países, es muy importante que se vea ese efecto en la dispersión geográfica como un factor que beneficia, ¿verdad? La minimización o, eh, pues, no eliminación, pero sí minimización del riesgo. ¿Cómo se clasifican las empresas multinacionales? Bueno, pues de acuerdo a su estructura se pueden clasificar de manera que se diga que son empresas de integración horizontal, son aquellas que producen el mismo producto o bien muy similar, es decir, que es el mismo que se produce en el país de origen, Estados Unidos, y el mismo que se produce en México. Un ejemplo de esto es McDonald's, que tenemos el conocimiento o sabemos que el producto es muy similar en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Japón, en Europa, ¿sí? Esa es una empresa multinacional de integración horizontal. Una empresa con integración vertical, pues es la que producen automóviles, ¿no? Producen bienes intermedios en ciertos países que sirven de suministro para la producción final en otros países. El autor maneja General Motors y Adidas como empresas que se integran de manera vertical. Hay empresas diversificadas, producen diferentes productos en distintos centros de producción. Mitsubishi, por ejemplo, producirá en algún lugar automóviles y en otro lugar electrodomésticos. Y Samsung, pues produce también a lo mejor pantallas en algún lugar y en otro lugar teléfonos celulares. Diversificadas.
Y las empresas transnacionales que operan en varios países a través de filiales que pueden ser jurídicamente independientes, tienden a maximizar sus beneficios bajo una perspectiva global. El mayor número de las empresas multinacionales que operan pues son de integración horizontal, de integración vertical y diversificadas. También tenemos el caso de las asociaciones, que esto tiene que ver con los bienes públicos o los bienes que son de interés nacional. Se dice que son concebidas originalmente bajo la figura de convenios de asociación. Empresas privadas para la realización, en casos especiales, y cuando así conviniera al interés público, de actividades de explotación reservadas al Estado. Este tipo de empresas, que son asociaciones, pues se presentan en algunos países con la anuencia del Estado para producir tal vez energía eléctrica, que en nuestro caso tuvimos por ahí una incipiente ley de energía que se modificó en el sexenio pasado, pero que iba a permitir la inversión extranjera en la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Y era como la puerta para que pudieran también invertir en otras áreas de interés público, por el caso, como en el caso de Pemex, que sería muy, muy bueno que hubiera ya una parte de inversión privada, ¿no? Pero bueno, ese sería el caso de las asociaciones. Las empresas se pueden clasificar de acuerdo a su grado de descentralización. Así tenemos, por ejemplo, las etnocéntricas, una fuerte centralización en el país de origen y una estructura exterior bastante sencilla. Las poliéntricas se busca descentralizar transfiriendo un mayor grado de libertad a las filiales. Las geocéntricas, la descentralización se lleva al máximo, de manera que cada filial desarrolla su propia política. Así podemos mencionar que según el grado de internalización, pueden ser internacionales, multinacionales, transnacionales, supranacionales. En su libro existe una literatura bastante amplia con respecto a clasificaciones, características, eh, algunos aspectos legales con respecto a la organización de estas empresas. Aquí nada más yo estoy tratando de ver de manera general algunos aspectos relacionados con estas. Para concluir el tema de las empresas multinacionales, voy a hablar acerca de las ventajas que maneja el autor, porque hay muchas más ventajas que a lo mejor aquí se escapan, pero que trataremos de mencionar las más importantes. ¿Cuáles son las ventajas de las empresas multinacionales? Bueno, la primera es que el mercado es de mayor tamaño y una gran ventaja es que se obtiene todo lo que esto implica, es decir, estar en un mercado muy grande implica grandes beneficios, ¿sí? Económicos, de posicionamiento de marca, de economías de escala o de abaratamiento de costos, beneficios fiscales, ¿verdad? Dice, por su diseminación geográfica, se reduce o diversifica el riesgo por los ciclos económicos. Los ciclos económicos, como nosotros sabemos, pues se presentan siempre, ¿no? Pero no de manera regular. Son irregulares, aunque sí son periódicos. Entonces, en una zona geográfica puede haber una situación de caída en el ciclo económico, mientras que en otra pues puede haber una expansión. Entonces, al haber esto en el mundo y tener empresas en diferentes partes, minimiza el riesgo o diversifica. 26. La flexibilidad y mayor potencial de crecimiento. No es lo ¿Dónde mismo está el 36? dentro de ¿Es una 6 por 5? que ¿Más estar 6? en varias economías que 36. permiten mayor flexibilidad de 6. inversión y mayor 6 por crecimiento ¿Qué estás potencial. haciendo? Si me hace 6 favor por de 6 me apagar da, el ¿verdad? micrófono, se los voy a agradecer. Muchas gracias.
El aprovechamiento de beneficios o privilegios fiscales. Las empresas extranjeras vienen a México no únicamente por aprovechar las economías de escala o bien acercarse a un mayor mercado o bien diseminar el riesgo. También lo hacen con fines fiscales. ¿Por qué? Pues porque se les brindan privilegios o beneficios como no lo hacen con las empresas nacionales, ¿verdad? Tienen ciertas privilegios que pues los convencen y les hacen atractivo venir a invertir aquí. Permiten la transferencia de productos y tecnología a países menos industrializados. Esa es una gran ventaja, ¿no? Nosotros, gracias a que nuestro país está subido en el tren de la globalización con el tratado de Libre Comercio, pues ha permitido que gocemos en el mercado de productos que antes de esto no había. Yo siempre les platico a mis alumnos que en la década de los 70s u 80s, cuando yo era más joven o que vivía en una economía muy limitada, en cuanto a productos, por ejemplo, teníamos 4 marcas de automóviles: Ford, Chrysler, Volkswagen y Nissan. Y se me escapa uno por ahí, a lo mejor eran 4 o 5 marcas. Hoy hay tantas marcas como imaginemos. Yo no sé si haya 20, 30, 40, no sé cuántas haya, pero hay muchísimas marcas de automóviles, modelos, muchísimos modelos de automóviles. Ahora, eso ha sido un beneficio para nosotros. Y si hablo de automóviles, también lo mismo con ropa, calzado, accesorios, celulares, computadoras, pantallas, alimentos, ¿verdad? Las hamburguesas, las pizzas, la comida que de un país o de un lugar o de otro, o bien conocemos frutos que no había en nuestro país. ¿Por qué? Porque no se importaban, ¿verdad? Y hay en el mercado muchísimos productos importados que nos permiten tener un mejor nivel de vida y que eso ha permitido que nuestras costumbres en cuanto a gustos vayan cambiando y ya nos hagamos menos ciudadanos de México y más ciudadanos del mundo, dicen los que hablan de la globalización como una gran ventaja. Claro, traen sus desventajas. La primera desventaja para todos ellos, pues, es la incertidumbre del tipo de cambio, ¿verdad? No podemos saber cuál va a ser el tipo de cambio de una moneda en términos de otra el día de mañana, el día dentro de un mes o dentro de un año. Entonces hay una incertidumbre. Es una gran desventaja. Sin embargo, eso es mínimo, ¿verdad? Con respecto a otra desventaja mucho más grande, que es el del riesgo país. El riesgo país está determinado por factores económicos. Una crisis económica en el país a donde llegan los capitales extranjeros. Voy a ubicar a México. En México, si se presenta una crisis económica, bueno, pues va a haber pérdidas de empleo, va a haber falta de consumo porque no hay ingreso, lo cual va a detonar en menor producción, en menor aporte de impuestos, y eso pues es una bola de nieve porque va a ir creciendo y el Estado necesita dinero para cubrir su gasto, ¿verdad? Sus compromisos, su presupuesto. Y eso se va a ir reduciendo si no hay consumo. ¿Por qué? Porque no hay empleo y no hay tampoco impuestos porque no hay producción. Entonces, la cuestión económica es un factor muy importante en el riesgo país. Otro, pues, es el aspecto político, ¿verdad? Está por demás hablar de las cuestiones que pueden provocar los cambios políticos en un país. Venezuela es un claro ejemplo, ¿no? La captura de su presidente, pues provocó cambios políticos en ese país y ahí no ha llegado la inversión extranjera como ya ha llegado aquí, en donde no queremos que haya factores políticos que lo determinen. Jurídicos, el poder judicial, el poder legislativo, pues que sea realmente un poder independiente del ejecutivo. Los aspectos sociales como las marchas
las manifestaciones que por ahí se escuchan mucho en las redes, que el día 11, que es el jueves, pues va a haber eh, manifestaciones para, para que no ruede el balón, dicen ellos. Bueno, pues esos aspectos sociales o la inseguridad también en nuestro país es un factor que determina el riesgo país y es una gran desventaja para la inversión extranjera. Ya hablando por último de los factores ambientales, como las sequías o el deterioro del medio ambiente, la contaminación eh, de los mantos acuíferos o de las playas de los mares, pues eso también provoca riesgo país y es una desventaja para la inversión. Para terminar, vamos a hablar de las franquicias. Únicamente voy a decir qué entendemos por una franquicia y ustedes pues ya tendrán tiempo para leerlo en esta semana, lo que corresponde a esta parte. Las franquicias son un sistema de colaboración entre dos empresas, jurídica y económicamente independientes. No estoy hablando de multinacionales, estoy hablando ya de franquicias. Son un sistema de colaboración entre dos empresas. Acuérdense que la multinacional es una empresa, ¿verdad? Estas son dos empresas, jurídica y económicamente independientes, ligadas por un contrato en virtud del cual una de ellas concede a la otra el derecho a explotar en determinadas ocasiones una marca de fabricación, comercio o servicio de la que es propietario y le proporciona unos procedimientos y técnicas de explotación experimentados y uniformes a cambio de unos pagos previamente establecidos. ¿Sí? Esa es una franquicia. ¿Sí? Es un contrato donde una empresa poseedora de una marca, ¿sí? Y que tiene los derechos sobre la producción de ese bien o servicio, acuerda con otra empresa, ¿verdad? Para que a través de ese contrato le permita que ésta explote todo lo que le pertenece a la primera, ¿no? A la otorgante. Es un negocio dirigido a la comercialización de productos, en el cual una persona denominada franqueante u otorgante, vamos a pensar en mm, franquicias chilis o donuts, ¿verdad? Alguna franquicia como tal vez el café, como que una marca de café, este, no soy tan cafetero, Starbucks, ¿verdad? Bueno, es un negocio dirigido a la comercialización de productos, en el cual una persona denominada franqueante o otorgante, los dueños de la marca de la empresa de la que se trate, concede a otra en este país, llamado franquiciado o franquicitario, el derecho a explotar una marca por tiempo determinado. ¿Sí? Las franquicias también son una parte fundamental en la economía internacional, en el comercio internacional, ¿sí? En las finanzas internacionales. Esa parte, pues les voy a pedir que lo lean con calma y vayan preparándose para lo que viene la próxima semana, que ya será no, bueno, hasta la semana 6, ¿verdad? El examen parcial. Bien, jóvenes, pues por mi parte es todo. El día de hoy tuve una afluencia muy escasa. Espero que el próximo lunes cuente con más alumnos y que pues aprovechemos el tiempo en que estamos aquí conectados. Voy a revisar sus tareas. Ya ven que les encargué un cuadro comparativo. Lo reviso y ese va a ser un punto adicional, ya sea para la actividad que entregaron o para el examen parcial. Bien, por mi parte es todo, pues agradezco mucho su presencia nuevamente
Los veo la próxima semana. Que descansen, buenas noches.